Presidente Rafael Correa se despidió con una multitudinaria sabatina y dando recomendaciones al nuevo presidente y a la asamblea de mayoría oficialista. 6 personas murieron en un accidente de tránsito en el noroccidente de Quito. Corte Constitucional regula provisionalmente la prisión para los padres que no paguen las pensiones alimenticias. Conmoción en Venezuela. Queman a un hombre durante una protesta de la oposición. En los deportes, Barcelona y Emelec triunfan en el Estadio Olímpico Atahualpa. Las noticias en Televistazo con María Isabel Carminiani. ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Televistazo Dominical. A continuación, las noticias que marcaron este fin de semana. El presidente Rafael Correa realizó su último informe sabatino en Guayaquil. El mandatario reiteró sus críticas a los medios y reprochó las propuestas de reforma a la ley de comunicación. Además, informó que no intervendrá en la ceremonia de cambio de mando el 24 de mayo en la Asamblea, sino que enviará su informe de labores del último año al presidente del Legislativo. Rafael Hernández nos tiene este informe. El espacio quedó corto en la concha acústica del Parque Samanes y la gente con camisetas, banderas, letreros y barras a favor del gobierno llegaba masivamente hasta el lugar. Venían de diversos puntos del país, como lo demostraban los buses estacionados en las cercanías. Algunos acamparon donde pudieron y desde ahí se aprestaron a escuchar. Estaba a punto de iniciar el informe y según el cálculo del propio primer mandatario, los que aquí se congregaron eran aproximadamente 10,000. Rafael Correa llegó caminando y saludando entre la multitud para finalmente subir al escenario desde el que se dio su informe. Informe en el que, además de contar la agenda de su última semana, destacó obras y acciones de los 10 años de su régimen, pero también dedicó buena parte a criticar a periodistas y medios de comunicación, para quienes no faltaron calificativos. El más grande adversario ha sido esa prensa corrupta, mercantilista. Deben estar muy atentos para en estos próximos 4 años no creerle nada. También se refirió a los posibles cambios o reformas a la ley de comunicación. Pareciera ser que la ley de comunicación es el principal problema del país. ¿Para algunos de ustedes ha sido problema la ley de comunicación? Pero lean los titulares, ¿eh? Ojalá, con todo respeto, la próxima legislatura no caiga en la trampa. No faltaron gestos y acciones que en enlaces anteriores el mandatario ya había hecho. Ojalá algún día Andrés Páez, ese cobarde, tenga la valentía de estar frente a mí y decir la 10ª parte de lo que dice en pantalla el muy cobarde. O romper un periódico. Esta vez fue Diario La Hora. Para que tenga material para el próximo lunes. A ver, aquí está Diario La Hora. Entiendan que ya no sorprenden a nadie. El intenso calor hizo necesario que los bomberos refresquen al público con agua en más de una ocasión. En otro tema, el mandatario se refirió al asilo al fundador de Wikileaks, Julian Assange, a quien esta semana la justicia sueca decidió no continuar investigando. Ecuador cumplió con su deber, protegió los derechos de Julian Assange, le dimos asilo soberano, estuvo bajo la protección del Estado ecuatoriano. Hacia el final, el momento de la despedida, incluso con canciones creadas para la ocasión. No faltó quien derramó una lágrima y quienes hicieron fila y buscaban la manera de llegar hasta adelante, bien sea para saludarlo, quizás estrechar su mano, si se podía tomarse la foto o al menos verlo más de cerca. Y así concluyó el último enlace sabatino, el 523, el de la despedida, el del final de una etapa política. Un festival artístico le siguió al cierre del enlace 523. Varios artistas se presentaron y llegó el presidente electo Lenín Moreno, quien se unió también a las interpretaciones musicales con Rafael Correa. Según datos oficiales, Guayas y Pichincha fueron las provincias donde más se desarrollaron los enlaces ciudadanos. Bessie Granja con los detalles. El Festival de la Revolución, como lo denominaron sus organizadores, fue el acto que despidió a la sabatina número 523, la última del presidente Rafael Correa.
Durante 8 horas se presentaron varios artistas. Dejando la habitual postura de los informes semanales, el presidente Correa leyó un breve discurso a los asistentes. Iniciaré otra etapa de mi vida. Me voy como llegué, ligero de equipaje. Me voy con gratitud, feliz, con paz interior. Porque lo que decide positivo mi balance es que nadie me ha quitado la certeza. A pesar de mis orgullos y mis males, a pesar de mis aciertos y vergüenzas, si con prodigio fabuloso mi existencia nuevamente comenzara el recorrido, igual que esta vida he consumido, igual mi nueva vida la viviera. Y hemos acudido como representantes. El primero de estos espacios se realizó el 20 de enero de 2007, bajo el nombre de Cadena Radial. Se difundía desde el Salón Amarillo de Carondelet y acudían periodistas invitados. A partir del 101 cambió el nombre al de Enlace Ciudadano. Pichincha es la provincia que acogió el mayor número de sabatinas con 204. Le sigue Guayas con 60 y Manabí con 32. Santa Elena se convierte en el cuarto lugar más visitado con 27 sabatinas. Desde Cotopaxi el Enlace Ciudadano se emitió 18 veces y desde Esmeraldas 15, mientras en el exterior se desarrollaron 15 sabatinas. Hasta el 16 de mayo de 2016, 475 enlaces se solventaron con dinero público. ¿Sobre cuánto representó este gasto para el Estado? La Dirección Nacional de Informes Gubernamentales respondió vía correo electrónico que la información se la puede encontrar en el portal de compras públicas, donde constan los respectivos contratos. Tras el terremoto, el presidente Correa afirmó que las sabatinas dejarían de ser un gasto público, pues se harían con donaciones de Alianza País. Aseguró que el costo aproximado de cada informe semanal es de $30.000. En otro tema, en el país cada año se ofertan 251.000 cupos para ingresar a universidades privadas y públicas. Son las cifras que difunden las autoridades de educación superior. Sin embargo, hay jóvenes que pese a sus esfuerzos no pueden acceder a una vacante. Bessie Granja retrata esta realidad. Con nostalgia, Michelle Uribe ve las fotos cuando recibió la distinción de ser abanderada en su colegio. En marzo ella rindió la prueba Ser Bachiller y obtuvo 862 puntos. Sin embargo, no fue suficiente para asegurarle un cupo en la Universidad de Guayaquil, donde iba a estudiar la carrera de medicina. Ese fue mi sueño desde pequeña, pero ahora no lo puedo cumplir. Todo era mínimo 925, cuando al principio se dijo que no iba a haber ni máximos ni mínimos y resultó que sí existieron mínimos y la nota no llegó a ser la que la universidad quería. Michelle es parte de los 65.000 jóvenes que aspiraron por 5.766 cupos que ofreció la Universidad Estatal. Medicina fue la carrera con mayor demanda, no solo en ese centro de estudios. En la Universidad Técnica de Manabí, 5.000 bachilleres postularon para 80 cupos disponibles en medicina. Pero ¿en qué consiste el método de asignación? El pasado 15 de mayo solicitamos una entrevista a las autoridades de la Secretaría Nacional de Educación Superior, CENESID. Aunque no acudieron a la cita, respondieron un cuestionario de preguntas indicando lo siguiente. El proceso de asignación de cupos es ejecutado por cada institución de educación superior. CENESID jamás determina este número. El proceso está condicionado por 3 factores: cantidad de cupos disponibles en las universidades, nota de los postulantes y demanda de aspirantes por carrera. Para la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, FEUE, el gobierno debería asignar mayores recursos a las universidades y así amplíen su oferta. Así lo considera su presidente, Andrés Quispe. Incrementando el presupuesto a las universidades, pueden ampliar su infraestructura para que los jóvenes que tienen más de 850 puntos puedan acceder a la educación superior. Sin embargo, hay centros de estudios donde existen cupos por la falta de estudiantes. Uno de ellos es la Universidad Estatal de Bolívar en Guaranda, que en una semana espera cubrir 600 plazas. ¿Cómo lo harán? Araceli Lucio, vicerrectora académica, lo explica. De autoridades y directivos de facultades, el visitar
los centros educativos de educación media, es decir, visitan a los colegios para poder orientar la oferta académica que tiene nuestra universidad. Según la Cenecit, al momento existen 147.000 cupos libres en carreras como ingenierías, agroindustrial, agronómica, transporte, entre otras. Carreras que a Michelle no le interesan, pues ser médico es el sueño que siempre quiso y espera cumplir. La Corte Constitucional cambia la penalidad por incumplimiento de pensiones alimenticias. Carla Delgado nos cuenta que la resolución es provisional hasta que la Asamblea tramite el proyecto de reformas al Código de la Niñez que envió el Ejecutivo el jueves pasado. Veamos de qué se trata. Llegan hasta un hospital del norte de Quito para darle la noticia. Ellos son los padres de Javier Donoso, quien el 4 de agosto de 2016 interpuso una demanda de inconstitucionalidad al artículo 137 del Código Orgánico General de Procesos, que dictamina la prisión por no pagar las pensiones alimenticias. Su hijo tiene cáncer terminal y aún está bajo tratamiento en este hospital. Por ello no pudo pagar las pensiones que adeudaba y fue detenido durante 8 días en julio de 2016. Le cogieron, le esposaron, le metieron acá a ver en qué estado estaba, no hicieron caso el pedido del doctor oncólogo. La Corte Constitucional aceptó su petición y emitió una regulación provisional que estipula, entre otras cosas, que el padre o madre que no cancele 2 o más pensiones alimenticias no podrá ser detenido, como nos cuenta Edison Rodríguez, abogado que lleva el caso. El juez está abocado a convocar a una audiencia dentro de los 10 días para que la persona obligada a cancelar la pensión alimenticia indique las razones, las circunstancias o motivos por las cuales no ha podido cancelar a su obligación. Esto será aplicado si se demuestra incapacidad de pagar por desempleo, falta de recursos económicos, discapacidad o enfermedad catastrófica. Además, le permitirá llegar a un compromiso de pago o a un apremio parcial. Consiste en que una persona puede ir retenida desde las 10 de la noche, las 22 horas, hasta las 6 de la mañana del día siguiente, es decir, 8 horas. La resolución de la Corte es provisional hasta que la Asamblea tramite las reformas al Código de la Niñez enviadas por el Ejecutivo el jueves pasado. Los miembros de la comisión. Y estamos de regreso para contarles que el choque entre un camión y un automóvil en Quito cobró la vida de 6 personas. Carla Delgado nos tiene los detalles de este lamentable hecho. Solo fierros retorcidos quedaron luego del fatal accidente entre este automóvil y una volqueta que cobró la vida de 6 personas, 4 de ellas menores de 10 años. El siniestro ocurrió durante el mediodía del sábado en la vía Culebrillas, en el sector de Tanlagua, en el noroccidente de Quito. Según las autoridades, el choque fue frontal. Se están manejando varias hipótesis, entre las que se destacan pues una pérdida de frenos que lógicamente después de verificar el sistema se apreciará de mejor manera. ¿Frenos del pequeño o del grande? Del vehículo tipo volqueta. Los restos de las víctimas fueron extraídos tras una intensa labor por parte del Cuerpo de Bomberos, como nos cuenta el teniente Diego Almeida. Se sacó pues 2 personas con vida del lugar. Todavía con vida salieron acá de la escena y 4 fallecidos, total 6. Por su estado crítico, minutos después las 2 personas también fallecieron. Quien manejaba el vehículo liviano era miembro de la Policía Nacional. Él viajaba con su hijo de 4 y habría acercado hacia su vivienda a una mujer de 40 años, quien estaba con 3 niños. El chofer de la volqueta y su acompañante fueron detenidos para investigaciones. El presidente de Brasil, Michel Temer, está acorralado. Miles de ciudadanos en las calles piden la destitución del mandatario y a ello se ha unido el Colegio de Abogados de ese país, que solicitó al Congreso iniciar un juicio político, mientras Temer ha pedido que detengan las investigaciones en su contra. La crisis que enfrenta el presidente Michel Temer ha puesto a dudar a sus aliados que lo llevaron al poder, por lo que el Partido Socialdemócrata de Brasil se reúne de emergencia para discutir el distanciamiento del gobierno. No existe eso en la grabación. Horas antes, el primer mandatario exigía al Supremo Tribunal de Justicia suspender la investigación en su contra, pues el audio que lo involucra con un soborno dice que fue manipulado. Esa grabación clandestina fue manipulada y con sombrías intenciones. Además, la investigación sin fundamento llevó a Brasil a una grave crisis.
Por eso, hoy solicitamos a la Corte Suprema que suspenda la investigación hasta que se verifiquen los datos. Pero Josley Batista, uno de los ejecutivos de la empresa de cárnicos JBS, lo desmiente. Él afirma que llegaron a un acuerdo con Temer. Su empresa iba a recibir beneficios por parte del gobierno si compraba el silencio de Eduardo Cunha, un ex parlamentario y ex aliado del presidente, preso por corrupción. El presidente me dijo que era importante continuar con eso, porque se debía mantener a Eduardo Cunha en silencio y con calma. La gente ha salido a las calles a protestar contra el gobierno de Temer y ha exigido que el Congreso llame a elecciones populares para designar a un nuevo mandatario. Esto es apoyado por la Orden de Abogados de Brasil, una institución de prestigio que impulsó la destitución de Dilma Rousseff el año pasado, pero ahora va contra Temer, quien se podría enfrentar a un juicio político si pierde el apoyo de sus aliados. Conmoción en Venezuela. Manifestantes prendieron fuego a un hombre durante una protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro. Ocurre cuando las masivas manifestaciones superan los 50 días, dejando alrededor de 48 muertos. El presidente Nicolás Maduro denunció que manifestantes violentos golpearon, apuñalaron y prendieron fuego a un hombre durante una protesta. En las imágenes se puede ver cómo una multitud agrede a un hombre. Los sujetos le lanzan un líquido inflamable, lo siguen golpeando y luego lo encienden en llamas. Todos se alejan rápidamente y la víctima corre desesperada. Logra apagar el fuego y huye del lugar. El hombre, identificado como Orlando Figuera, se encuentra en un hospital de la capital con quemaduras de primer y segundo grado en el 54% de su cuerpo y tiene 6 heridas con armas blancas, según el gobierno. El presidente Maduro condenó este ataque entre la población. Ha llegado una corriente fascista que a través del odio genera violencia. Y le pido y le exijo a las corrientes democráticas de la oposición que condenen todos estos hechos de violencia, que se desmarquen de estos hechos de violencia y que instalemos una mesa de diálogo por la paz entre las corrientes democráticas de la oposición. Mientras varias calles de Caracas se llenaron de ciudadanos inconformes con el gobierno de Maduro. La policía y los militares lanzaron gases lacrimógenos para evitar que la turba avance al centro de la ciudad. Pero los manifestantes tomaban las bombas de gas lacrimógeno y las guardaban en un tacho de basura para seguir protestando. Los opositores y el régimen de Maduro se culpan entre sí por la violencia en las calles. Ya son más de 50 días desde que iniciaron las protestas, que han dejado 48 muertos. El presidente Donald Trump visita Arabia Saudita luego de una difícil semana en Washington por su vinculación con la inteligencia rusa. El primer mandatario de Estados Unidos firmó un contrato de $100.000 millones en ventas de armas y envió un mensaje de unidad para combatir el terrorismo. Esta y otras noticias en el siguiente informe. El rey Salman, de 81 años, recibió efusivamente al pie de la escalera del avión a la pareja presidencial, Donald y Melania Trump. Luego de varios fastuosos encuentros, el mandatario estadounidense pidió a los países árabes crear una coalición de naciones para eliminar el extremismo. El extremismo islamista no es una batalla sobre diferentes religiones, es una batalla entre criminales bárbaros y la gente decente en nombre de la religión. Esta es una batalla entre el bien y el mal. Hassan Rouhani fue reelecto con el 57% de los votos para un segundo periodo presidencial de 4 años. Durante su primer periodo logró levantar sanciones internacionales por su plan nuclear. Corea del Norte lanzó este domingo a modo de prueba un misil desde el sur del país, apenas una semana después de haber disparado otro proyectil balístico de medio alcance. El misil ha recorrido unos 500 kilómetros y habría caído en Japón. De regreso al ámbito nacional, con un homenaje póstumo, familiares y amigos dieron el último adiós al periodista Paul Martillo Moyano. En los actos realizados durante el fin de semana se recordó la trayectoria del comunicador de 35 años, quien murió en Estados Unidos víctima de cáncer.
En el estadio donde tantos domingos fuiste a alentar al equipo de tus amores, donde trabajaste incansablemente haciendo lo que más te apasionaba, ser periodista. Allí en el George Capwell del Club Sport Emelec, amigos, familiares y compañeros de oficio dieron el último adiós al periodista Paul Martillo Moyano. Con profundo dolor, nuestra compañera Merlin Ochoa dedicó unas palabras a su amado Paul, a quien recordó como un guerrero y un hombre amoroso con ella y sus pequeños hijos. El 3 de mayo a las 8:35 de la noche, lamentablemente, el árbitro pitó el fin del partido. En esa derrota, sentí que el mundo se desplomaba sobre mis hombros. Paul, quiero decirte que no perdiste. En realidad, tú empezaste el mejor de los viajes hacia tu partido más importante. Hoy estás en las ligas mayores donde están los cracks. Ahora estás muy, muy cerca de Dios, donde no hay dolor, donde Él puede ver a todos quienes, como tú, se juegan con pasión la vida. También intervino Teresa Arboleda, quien compartió anécdotas y facetas del amigo y del profesional, quien por 14 años laboró en algunas funciones dentro de Coavisa. Sabemos que Paul amaba este oficio. Paul tenía urgencia, tenía curiosidad por la sociedad, por las cosas que pasan con los seres humanos. Este domingo en el Campo Santo Parque de La Paz, una misa antecedió al entierro de las cenizas de Paul Martillo. Todos recordaremos el ejemplo de lucha que dejaste, amigo, padre y compañero. El abrazo para sus familiares se extiende infinitamente. Así se expresó la solidaridad, el afecto y la amistad. Para ti, Paul, descansa en paz. Es auspiciado por... Mi madre tiene un celular mejor que yo. Mamá, regálate el smartphone que tus hijos quieren y llévate gratis un kit facial. Movistar, elige todo. Vamos con información deportiva. Barcelona y Emelec triunfaron en la capital, mientras que Delfín sigue siendo el líder del torneo. Teo Pozo nos informa. Barcelona demostró que es un firme candidato a ganar la etapa. Los toreros superaron 2-1 a Universidad Católica en el Olímpico Atahualpa. Bueno, primero que nada que es un triunfo muy importante para nosotros, sobre todo porque quedamos en inferioridad numérica y en un lugar que es delicado. También en el Atahualpa, Emelec venció con claridad a El Nacional 2-0 y extendió la crisis de los criollos. Hemos enfrentado a un gran rival que nos superó en todos los aspectos. No hay mucho para decir de este partido. Otro equipo en severa crisis de resultados es Liga, que apenas pudo empatar con Fuerza Amarilla 1-1 en casa. Delfín venció a Deportivo Cuenca 1-0 y es el único líder del campeonato, mientras que Independiente del Valle superó a Macará. En el fútbol internacional, Real Madrid logró el título de la Liga Española y Juventus alcanzó el campeonato del fútbol italiano. Los goles en el siguiente reportaje. Real Madrid venció como visitante al Málaga en la última fecha de la Liga Española. Los merengues necesitaban un empate para coronarse campeones, pero vencieron a su adversario con tantos de Cristiano Ronaldo y Karim Benzema. El técnico Zinedine Zidane gana un nuevo trofeo con el conjunto madridista. El equipo merengue consiguió su título número 33 en la historia del balompié ibérico. También registra 33 campeonatos la Juventus de Italia, que superó 3-0 al Crotone, con tantos de Mandzukic, Dybala y Sandro. El cuadro bianconero se consagró campeón del calcio y registra su 6º scudetto consecutivo. La Juve enfrentará en la final de la Champions League al Real Madrid el próximo 3 de junio. Bien, hasta aquí la información. Que tengan una buena noche. Los dejamos con Visión 360. Sigan en nuestra sintonía.